Muy bien, jóvenes, entonces empezamos con la clase. Bien, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días de parte del Colegio Santo Domingo de Guzmán. Aquí les muestro la foto, ¿no? Para que tengamos el recuerdo de colegio, ya que nos vamos todos los días, pero sí, no, al menos por la foto podemos reconocer, ¿no? Cómo es nuestro colegio, desde fuera. Reciban otra vez saludo cordial del Colegio Santo Domingo de Guzmán y del mío propio, su profesor Odín Horna. Para ustedes, alumnos de la tercera secundaria, hoy día, miércoles 24 de junio. A ver, vean ustedes esta imagen. Está un poquito borrosa porque no se pudo conseguir otra mejor, ¿no? Pero acá está, ¿no? Esta imagen muy elocuente, ¿no? Nos dice bastante. De una época desastrosa para el Perú, que nos dejó muchas amarguras, ¿no? Pero también muchos legados, ¿no? Mucha historia y mucho que hacer. A ver, ¿alguien quiere opinar sobre esta imagen? ¿A qué se refiere? ¿Qué tiempo? ¿Alguien sube la mano? Jóvenes, recuerden que su participación es importante. A ver, Leiva, Alison o Darío, a ver, Darío. Profesor, Sí, ¿cómo está? Buenos días, Darío. buenos días, profesor. A ver, tu opinión, por favor. ¿Cuál era la pregunta? Es que estaba leyendo lo que escribió en el chat. Ah, ya, entonces es respecto a la imagen que estamos viendo en la pantalla. ¿Puedes ver, no, la pantalla compartida? Sí, sí. Ya. Eh, no sé, Miguel Grau, pongo. Muy bien, Miguel Grau. ¿Qué más? ¿Otra idea? Una guerra La que guerra. tuvo ¿La guerra con quién? ¿Entre con quiénes? Chile, Perú y Chile. Así es, no, Perú y Chile. ¿Qué es lo que se dio en ese tiempo? La guerra con Chile, pero ¿a quién favoreció? ¿A quién favoreció? Eh, Favoreció a Chile porque ganó en el terreno de Arica. Ajá, muy bien. ¿No? Tarapacá, Arica, Iquique también, ¿no? Muy bien. A ver, ¿otro alumno quiere participar? A ver, gracias Darío. ¿Nadie más? Muy bien. Esta imagen es muy elocuente, ¿no? Como les decía ya, ¿no? Que nos muestra lo siguiente. El realismo en el Perú. Es una época realmente que deja mucho que desear, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ya se sucedió y por ello debemos tomar ejemplos. Ejemplos que nos lleven a una vida mucho mejor. Entonces, también en esa época se dio el realismo. El realismo es una corriente literaria que viene de Europa, ¿verdad? Ante el rechazo del romanticismo, que es imaginación, dulzura, patriotismo, el culto al yo, viene otra época, ¿no? Otro pensamiento, que es la observación. El realismo es la observación, o sea, se basa en el método científico, que es la observación, de lo que se aprecia, de lo que se puede observar, lo que se puede ver, se escribe tal y como es la realidad. No se, no se agrega ni se quita nada de lo que se observa y tal cual se escribe, se detalla en las novelas, en poesía, también en teatro. Muy bien. Entonces, en el Perú se da en el siguiente paso histórico, que es la guerra con Chile, ¿no? Aquí también hay un auge y caída del guano y salitre. Recuerden que en la época de mediados del siglo XIX estaba en auge el guano y salitre, ¿no? Que son fuentes de riqueza para exportar, ¿no? Sobre todo en la agricultura. Entonces, en el Perú abundaba el guano en las islas guaneras, salitre en el sur, ¿no? En Atacama, en Tarapacá, en Arica, ¿no? Entonces era la explotación daba suficiente para poder construir al país. Pero los gobernantes hicieron un mal uso ¿no? de este recurso, no supieron invertirlo de forma adecuada. Entonces hubo una caída, ¿no? Una caída rotunda. Muy bien. También llegaron adelantos como el eléctrico, también agua potable,
el tranvía y también los primeros teléfonos. Veamos ahora las características. ¿Alguien me puede decir a ver cuáles son estos aspectos o características del realismo en el Perú? A ver, todos me responden de forma obligatoria, dos nada más, dos características en el chat. ¿Ya? Rapidito. Solo indiquen dos nada más, la que más resalte para ustedes, la mencionan en el chat. ¿Ya? Rapidito. Y breve solamente, lo más importante de cada línea, no todo. Muy breve. ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Alguien quiere participar con el micrófono? A ver. Chamorro, Fabiana. Chamorro, Fabiana. Salazar, Hanna. Pajuelo, Jorge. Tampoco. Al Pajuelo. ¿Tienes audio? ¿O no funciona tu audio, creo? No funciona, ¿no? Castro, Yosmel. Bueno, ya ustedes han respondido, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver las características del realismo en el Perú. Primero dice que predomina la realidad sobre la imaginación y la fantasía, ¿no? Claro, si está en contra del romanticismo, que fue imaginación y fantasía, ahora predomina la realidad objetiva, ¿no? La observación. También rechaza los excesos del romanticismo, ¿no? Como el clasicismo. Luego también se centra en los problemas contemporáneos. Así es, ¿no? Como es testigo de los problemas sociales, culturales, políticos de la época, entonces ve esos problemas, ¿no? Ve esos problemas y los plasma en sus novelas. La novela fue el género predominante en esta época del realismo. También tenemos ahora que prefiere los temas sociales. Y también denuncia el maltrato del indio. El indio que es un personaje muy aislado en aquella época, ¿no? Muy aislado, muy marginado. Solo se usaba nada más para cultivo o también para defender, ¿no? Defender las propiedades. El indio era muy maltratado, ¿no? Entonces hubo unas ideas de que el indio debe ser considerado como un personaje importante en el Perú. Finalmente, radicalismo político y social. Muy bien, veamos ahora que también se incluye el nacionalismo. El amor a la patria no deja de ser, ¿no? Dado que la guerra con Chile estaba en todo su apogeo, entonces lo que se requería era un amor a la patria para poder defenderla. Ahora veamos a sus representantes. Una de ellas es Mercedes Cabello Carbonera, que ella inicia la novela en el Perú. Hasta ese entonces en el Perú solo se hacía una narrativa, pero corta nada más, ¿no? Y también teatro y poesía, pero la novela todavía no se iniciaba como debe ser. Entonces ella es una de las iniciadoras del género novelesco en el Perú con su obra El Conspirador. Luego también viene González Prada, ¿no? Que es un gran crítico, es quizás una persona muy académica que toma muchas formas de expresar, ¿no? Ya sea en lírica, ya sea en teatro o también narrativa. Es un prominente ensayista, o sea que aborda temas puntuales de la época y da su opinión al respecto, su opinión argumentada, como todo ensayo, y también es crítico muy orador, muy elocuente en la forma de hablar, eh, también portador de prosas y también polígrafo, ¿no? O sea que él observa la forma de escribir, la gramática y la quiere mejorar, ¿no? Su máxima obra es Tradiciones Peruanas. Oh, perdón, no. Esta es la otra. Su máxima obra es
Página libre, acá está, acá hay un error, joven, disculpen el error. Es Página libre. Esta obra es de Ricardo Palma. Su obra es Página libre, ¿ya? Y también el discurso en el Politeama, que más tarde lo vamos a ver. También una autora de aquella época del realismo es Mato de Turner, Florinda Mato de Turner. Ella fue defensora de la mujer y también del indio, valerosa mujer, escritora y periodista. Su obra muy reconocida es Ave sin nido. También tenemos a Teresa González de Fani. Ella es educadora, escritora y periodista. Su obra también reconocida es Ambición y Abnegación. A ver, ¿hasta aquí alguien ha leído la obra de González Prada? ¿Ha podido leer el libro que tienen ustedes, el tercero? ¿Algún comentario? Veamos entonces lo siguiente. Aquí tenemos la fotografía de Manuel González Prada. Muy bien, ¿no? Vemos parte de su vida. Nos dice que él estuvo en seminario, o sea que quiso ser cura, pero ante la forma de educar y también la verdad que él pudo observar dentro del seminario, tuvo una decepción, una muy mala decepción, entonces se volvió ateo y además también anticlerical, o sea, se volvió en contra del clero, en contra de la Iglesia Católica. Tiene sus razones, ¿no? Tiene sus razones porque manifiesta de que la vida que se da en el seminario no es la que se expresa, ¿no? En el público, ¿no? Es muy diferente. Él también dedicó parte de sus letras a la poesía, ¿no? A la lírica. Además también cuestionó el estado de las cosas durante la Reconstrucción Nacional. Por ejemplo, después de la Guerra con Chile, ¿no? Se quiso reconstruir el país, que estaba destrozado, ¿no? Se quiso reconstruir, pero no de una forma adecuada. Entonces fue muy crítico ante esto. Es como ahora, ¿no? Por ejemplo, después del fenómeno del Niño, que arrasó con gran parte de los valles del norte, se está haciendo también, ¿no? Lo que se llama reconstrucción, ¿no? Pero, miren, ya pasó 2 años y hasta ahora no se puede hacer realidad esas obras, por muchos problemas, ¿no? De repente de administración o también de corrupción. Entonces, en aquella época también se quería reconstruir el país, pero lo hacían de mala forma. Y él fue muy crítico en ese aspecto. Luego viene el anarquismo. Anarquismo es el caos, ¿no? El desorden, pero sobre todo también que no acepta, ¿no? Las normas impuestas por el sistema, por el gobierno. Entonces él representó esa parte de la política de que no quiere aceptar las normas impuestas por el gobierno. También formó un círculo de estudios llamado el Círculo, que después cambió de nombre o cambió de forma y se construyó el partido Unión Nacional. Él también postuló a la presidencia, ¿no? Pero no la pudo obtener. Además también es precursor del indigenismo. El indigenismo es una corriente literaria que se da en el siglo XX, o sea, mucho más tarde, pero él es el precursor porque propone que el indio se debe tomar en cuenta en el mundo peruano, en la realidad peruana, porque como te dije hace un momento, ¿no? El indio está marginado a ese espacio, ¿no? del campo. Entonces, él propuso que el indio debe ser considerado como tal. También fue precursor del modernismo. El modernismo también es una corriente literaria que viene más tarde, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero él también con sus famosas exóticas, o su poesía llamadas exóticas, propuso el nacimiento del modernismo en el Perú. Veamos sus obras. Tiene en lo que es ensayos, Páginas libres, Hora de lucha y también Bajo el oprobio. Son ensayos muy reconocidos, ¿no? Que hasta ahora se siguen leyendo, sobre todo Páginas libres. La poesía tiene minúsculas, también presbiterianas y exóticas. En narrativa
tiene tonalidades de Diógenes. Veamos acá una diferencia. El ensayo, en la forma general, se considera parte de la narrativa, ¿ya? O sea que el ensayo proviene de narrativa, ¿no? Nace de ahí, es una especie narrativa. Pero hay otros críticos que lo consideran como género individual. Por eso acá está aparte, ¿no? Por separado. Pero como les repito, de forma general, el ensayo viene de narrativa, ¿no? O sea que es parte de ella, ¿no? También trabajó el teatro, ¿no? Con algunas obras, dentro de ellas las más resaltantes son Cuartos para hombres vacíos, Chicos, doctora y doctor, Mojigata o melodrama fantástico, social y religioso. Veamos, acá está la portada de su obra Páginas Libres y también la portada de su obra Lírica Exóticas. ¿Se dan cuenta cómo está escrito Páginas Exóticas? A ver, ¿quién me da alguna opinión al respecto? Escriben en el chat qué cosas ustedes observan de diferente, cuál es su observación sobre esta portada de Páginas Libres y Exóticas. ¿Qué encuentran ahí? ¿Hay un error? ¿Hay errores? De repente. A ver, escriban. Si lo encuentran, escríbanlo en el chat. ¿Ya? ¿Alguien quiere participar? A ver si encontró error o una diferencia en Páginas Libres y Exóticas. Recuerden que nuestro amigo González Prada es un, a ver, más allá Palomino. A ver, Darío. Darío, ¿tienes audio? Profesor, Allá, muy bien. se escribe con G página, no con J. Ajá, muy bien. Exóticas, Falta la tilde, creo. ¿en la A o en la E? En la O. En la O, claro, ¿no es cierto? Exótica lleva tilde y páginas con G, ¿no es cierto? ¿Por qué? No sé. Así está. ¿Qué decíamos de González Prada? Que es un anti-academicista, no iba en contra, ¿no?, de las normas gramaticales de la colonia española, ¿no? Porque España quien imponía las normas gramaticales, ¿no?, de su castellano, ¿no?, en todas sus colonias, y también acá en Perú. Entonces él, como rebelde que es, no quiere mostrar que también en Perú tiene sus normas castellanas, ¿no?, su gramática. Por eso que él escribe de esta forma, ¿no? Páginas con J y exóticas sin tilde. No es que no respete normas gramaticales, sino que quiere que también se tome en cuenta la gramática peruana. Muy bien. Y vamos a ver entonces lo siguiente. ¿Cómo es su obra? A ver, ¿cómo es la obra de González Prada? Primero dice que su obra es nacionalista acentuada, o sea que embarga, encierra un gran nacionalismo, nuestro amigo González Prada, en todas sus obras, ¿no? Tanto en la lírica, en ensayo sobre todo, y también en la narrativa. También es un crítico severo y es judiciador radical. Critica la forma de gobernar, ¿no?, la forma de cómo era la política en el Perú de aquel tiempo. Y también ideó nuevas formas literarias. Aquí le llaman la emancipación académica. No se refiere acá, ¿no?, a exóticas, es un ejemplo, sin tilde y páginas con G, ¿no? Es un ejemplo de su emancipación académica. También creó corrientes ilógicas. O se creó formas de pensar en la política. Su lenguaje es muy elegante, ¿no? Vamos a ver después cómo se escribe en el discurso en Politeama. Van a ver cómo su lenguaje es elegante. Sus ensayos se agrupan en Páginas Libres y Horas de Lucha. Muy bien. A ver, acá tenemos el curso al Politeama. A ver, ¿quién ha leído esta obra, discurso? A ver, antes de la clase.
Quiero que me dé su opinión al respecto, antes de leerla. ¿Nadie ha leído? Jóvenes, por favor, les repito que es importante que ustedes lean los fragmentos, o si es posible todo el tema, para que, bueno, no es obligación, no es obligación, pero sí ustedes deben hacerlo porque así la idea, el tema se queda mucho más, se comprende mucho mejor. Cuando tú lees algo y después lo vuelves a leer o conversas con alguien, o alguien te explica sobre lo que has leído, entonces se asimila mucho mejor la comprensión. Así puedes tener un entendimiento mayor de lo que ya has leído. Cuando hay una segunda opinión, cuando hay una explicación, ¿no? Cuando hay un cruce de ideas, así mucho mejor. Entonces tomen en cuenta eso. Siempre, no solamente en mi clase, en todas las clases que tengan ustedes, no en todos los cursos, deben de leer el tema antes, para que puedan tener una mejor comprensión del tema en todos sus cursos, no solamente en el mío. ¿Ya? Es una técnica de aprendizaje mucho más efectiva. A ver, rehago la pregunta. ¿Alguien puede dar su opinión sobre este curso de Politeama? A ver, más o menos sobre qué se refiere, qué nos quiere decir. Ya, muy bien. Acá hay participantes. Aparte de ello, ¿quién más? También Triana Aranda, muy bien. Triana, Profesor, buenos días. ¿cómo está? Buenos días. No he podido leer todo completo, pero me he leído la primera estrofa. ¿Ya? Lo que entiendo es que habla sobre la sociedad, bueno, sobre las futuras generaciones, que las futuras generaciones puedan hacer justicia, que habla también de la corrupción, supongo, de la guerra con Chile, Uh-huh. quiénes fueron las personas que lucharon en esa guerra, las armas de los enemigos, y todo eso, supongo. Ya, muy bien. Sí, está bien. Eso es lo que nos dice, no, al principio, ¿no? Expone su tesis, ¿no? Su punto de vista. También decía algo más Darío Basayo. Darío, ¿quieres opinar algo? No, profe, es que lo había dejado en mi mano levantada, me olvidé de bajarlo. Ah, ya. Bueno. A ver, entonces, a ver, Peralta también está, ¿no? Peralta. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días, Peralta. A ver. Trata de explicar que en la época antigua no se le daba mucha importancia a los jóvenes, ya que se decía que no tenían mucha experiencia, y él trata de darle esa nueva oportunidad a la nueva generación. Así es, ¿no? Muy bien. Sí, ¿no? Porque los viejos ya, ¿no? Tienen ideas caducas, ¿no? Tienen formas de gobernar que están fuera de la época. Entonces se pretende que los jóvenes no tengan una participación importante en el quehacer político de la nación, con sus nuevas ideas, ¿no? Sus nuevas tendencias, puedan gobernar de forma mucho más justa y mucho más idónea para que el país se pueda reconstruir. Muy bien, joven, entonces dejamos ya este pequeño espacio de receso. A ver, todavía queda un poco más todavía para recreo, pero quiero que ustedes, a ver, den su opinión al respecto. Ya han visto ustedes el título del curso, ¿no? El curso te llama, de repente han leído parte de ese párrafo, a ver, su opinión, a ver, dos opiniones al respecto, por favor. En el chat me escriben el género y especie de este discurso, ¿ya? Todo junto, no por separado. Todos me escriben en el chat el género y especie del discurso de Politeama. Recuerda que el chat sí es obligatorio, porque eso después lo reviso. El chat me llega a mi correo y después se revisa. ¿Ya? A ver, ¿alguien más quiere participar sobre este discurso Politeama? Dar su opinión al respecto, su punto de vista. ¿O alguien sabe algo de la guerra con Chile? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue que Chile no ganó la guerra? A ver, su opinión es importante.
Vamos a ver por acá. David Álvarez. Fabián Jesús. A ver, Tintaya Fabián. Tintaya. Tintaya, no se escucha bien tu audio. Bueno. Hanna Salazar. Hanna. Jóvenes, por favor. La opinión no es que sea una respuesta correcta. No. Es su opinión nada más, y toda opinión se respeta. De acuerdo a lo que han leído, ¿no? También de acuerdo a lo que saben sobre la guerra con Chile. A ver, Piero Farfán. Tampoco. Paolo Huarcaya. Paolo, ¿estás ahí? Bueno, parece que muchos tienen problemas con el micrófono, ¿no? O es que no quieren participar. Bueno, jóvenes, entonces dejamos esto ya para después del receso. Entonces, nos reencontramos. A ver, Darío Pasayo. ¿Vasallo otra vez quiere participar? Bueno, ya estamos en la hora de receso, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, jóvenes, a ver, veamos ahora esta parte, antes de leer el fragmento del discurso de Politeama. Acá tenemos otra vez la fotografía de González Prada, dos de sus obras, Páginas Libres y Obras de Lucha, son portadas de aquel tiempo, ¿no? A ver, primero argumento del discurso de Politeama. ¿Alguien quiere leer, por favor? ¿Alguien desea participar para que lea el fragmento o argumento del discurso? Jóvenes. A ver, Triana. Profesor, buenos días. ¿Cómo estás? A ver, por favor. Argumento. Argumento del discurso en el Politeama. El autor manifiesta a través del texto indignación por la situación en la que el pueblo peruano está afrontando en estos momentos, la calidad de gente que gobernaba el país de llevándose a la derrota y los problemas que lo azotaban. Aquí lanza una feroz crítica con la oligarquía peruana que no preocupó por las mayorías populares en el desarrollo del país. La acusa de la derrota del Perú en la guerra con Chile, 1879-1883, hace un llamado a la juventud para reconstruir el país y recuperar lo perdido en la guerra. Es famosa su frase, los viejos a la tumba, a los jóvenes a la obra. Lo más resaltante del... Un segundito, Tiana, ¿ya? Sí, para hacer aquí un comentario al respecto. Mire, ¿cómo es su frase, no? Esa frase que hasta ahora retumba en su oído, ¿no? De grandes mayorías. Dice, viejos a la tumba, jóvenes a la obra. ¿Esto a qué se refiere? Que aquellas personas que gobernaron el país, tuvieron la oportunidad de gobernar el país, con pensamientos, no antiguos, sino que ya dejados de lado, pensamientos de repente que no están en la época, deben de dar un paso acostado, para que los jóvenes, con nuevos pensamientos, nuevos aires, con claros ímpetus de tener un país moderno, tomen posesión del gobierno y puedan hacer algo, ¿no? En la reconstrucción nacional en aquel tiempo. Por eso esa frase famosa, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Continúa.
El honor setente es la forma caprichosa de la escritora al considerar las faltas ortográficas de la lengua castellana en su libro, pues la usa como expresión rebelde. González Prada protesta la generalidad que se vive en ese entonces luego del desastre en la Guerra del Pacífico. Se les pide a los jóvenes que mejoren esa realidad, la superen y no vuelvan a cometer los errores pasados. Son ellos los que seguirán encaminando el país. Dejémonos de ignorancias, mirar hacia el futuro con conciencia y dejar de lado pensamientos antiguos y absurdos. Muy bien, gracias. A ver, ahora nos viene época, también movimiento literario, género y especie. ¿Alguno quiere participar? Para completar estos espacios vacíos, todos también escriben el libro, ¿ya? Escriben el libro para que puedan tener presente la época, movimiento literario, género y especie. A ver, ¿alguno quiere participar? Para completar esos espacios. ¿Ninguno? Bueno, a ver. Entonces decimos que época es moderno, la época moderna. Movimiento es realismo, género es narrativo y especie ensayo. Recuerda que de forma general muchos críticos consideran el ensayo como especie de narrativa. ¿Ya? Otros consideran el ensayo como género literario. ¿Ya? A ver, ahora sí continuamos con el fragmento. Ustedes continúan acá, nos respondieron género y especie, y aquí lo tenemos, género activo, especie, ensayo. Muy bien. A ver, ¿alguien más quiere leer este fragmento? Que sean 2 o 3 alumnos. Si piden la palabra, por favor, para leerlo. A ver, jóvenes. Ahí está. Pablo Huarcaya, a ver. Luego sigue Karel y después sigue Triana. ¿Ya? A ver, Pablo. Triana. ¿Yo? Un segundo. A ver, ¿Pablo tienes audio, Pablo? ¿Pablo tienes audio? Sí, ¿no? Ahí ya. Ay, A ver, porque no bajé la mano. ya, primero Pablo, ¿ya? Primero Pablo. Pablo. No se escucha, hijo. A ver, Peralta. Mario Peralta. No, sin azúcar. ¿Sí? ¿Se escucha, Mario? Sí, profesor. Ya, muy bien, Sí. gracias. A ver, contigo empezamos, ¿ya? Señores, dice ahí, señores. Recuerden que es un discurso, y con discurso se lee, ¿no? En voz alta, con mucho ímpetu, ¿ya? Llamando la atención a la gente, al público. A ver. Vamos. Señores, los que piensan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y públicos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero. Retemplado de aquí, el historiador que marque la frente del culpable con su sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganza más justa que satisfacer. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Muy elocuente en ese discurso, ¿no? Muy llamativo a los jóvenes sobre todo, ¿no? A ver, Pablo, ¿tienes audio ya? Pablo. Todavía no. A ver, Triana. ¿Yo qué? Sí. Ya. Disculpe, profesor, disculpe. En la orgía de la época independiente, en la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generosos y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el borrachoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional.
Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, nos acusaríamos a unos y culparíamos a otro. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en sus universidades retrógradas. Hablo de la ciencia robustecida, con la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de radio gigantes, con la ciencia que trasciende a la juventud y sabe a miel panales de Diego, de la ciencia positiva que un solo siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que en milenios enteros de teología y metafísica. Muchas gracias. Ahora sigue Profesor, Peralta. ¿me escucha? Ustedes, Paolo, a ver, Paolo, ahora sí. Ahí. A ver, Ya, ya. Hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desválidos. El verdadero Perú, las agrupaciones de criollos Pacífico y los Andes, la nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. 300 años a que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñadle siquiera a leer y escribir, y veréis si hombre, a vosotros, a maestros ver, de la... te saltea un reloj. Sí, y veréis Y si. veréis si en un cuarto del Ah, siglo se levanta o no la dignidad del hombre. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador o del cura, esa trinidad embrutecedora del indio. Cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre, militares y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica y Tacna. Entonces, y solo entonces, marcharemos sobre Iquique y Tarapacá, daremos el golpe decisivo, primero y último. Para ese gran día de que al fin llegará porque el porvenir nos debe una victoria, fiemos solo en la luz de nuestro cerebro y en la fuerza de nuestros brazos. Pasaron los tiempos en que únicamente el valor decidía de los combates. Hoy la guerra es un problema. La ciencia resuelve la ecuación. Abandonemos el romanticismo internacional y la fe en los auxilios sobrehumanos. La tierra encarnece a los vencidos y el cielo no tiene rayos para el verdugo. En esta obra de reconstitución y venganza no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma y deleterio, y sus frutos de sabor amargo. Que vengan los árboles nuevos a dar flores nuevas, frutos nuevos, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. De muy bien, muchas páginas gracias, libres. ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Es un discurso muy elocuente, ¿no? Y también, de repente, mordaz, ¿no? Muy crítico sobre las generaciones que gobernaron y que hicieron un mal gobierno. Y por ello no hubo una crisis total en el Perú en aquel tiempo. La guerra con Chile no fue perdida porque Chile era superior, no porque los gobernantes no supieron hacer bien las cosas, no supieron administrar bien el sector público y así, ¿no? Y a ver, de repente para ustedes es muy avanzado, pero alguien de ustedes puede contrastar esta realidad de aquella época con la actual. ¿No hay opiniones? Bueno, entonces continuamos con las actividades. Dice aquí, ¿no? Según el autor, ¿cuál es la herencia que tenemos los peruanos de aquella época? A ver.
¿Alguien puede responder? ¿Cuál es la herencia que recibimos los peruanos? A ver, Asayo, Darío. La herencia es que tenemos que vengarnos sobre lo que nos hicieron los chilenos, porque nosotros somos los jóvenes. Sí, también puede ser, ¿no? Eso. Sí, es una parte de lo que dijo nuestro amigo Sales Prada. Tenemos que vengarnos, ¿no? Eso es lo que él siente también, ¿no? Ante la impotencia de haber perdido de forma desastrosa, ¿no? Mucho territorio, Arica, parte de Tacna, Tarapacá, ¿verdad? Entonces, mucha gente se sentía así, ¿no? En aquel tiempo, se sentía defraudada, ¿no? Por la pérdida de territorio, también por haber perdido ante Chile esa guerra tan desastrosa. Y lo que querían era una venganza. Muy bien. Vamos ahora. Dice, una herencia. Herencia es lo siguiente, ¿no? Una herencia triste por los graves errores que deben remediar y una venganza justa por satisfacer. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual nos ganó Chile en la guerra del Pacífico? A ver, Ruiz, Daniela. Ruiz Delgado, Daniela. Colán, Elizabeth. Juan, se requiere su participación, por favor. Joan Vázquez. A ver, Joan Vázquez. Apagaste el micrófono. José Vázquez. Bueno, a ver. Entonces continuamos acá. La ignorancia de los gobernantes. Nuestro espíritu también, nuestro espíritu de servidumbre de los gobernados. Eso fue, ¿no?, la razón principal por la que Chile no ganó la guerra. Porque los gobernantes no supieron ejercer su función y también porque el pueblo, o sea, toda la población, tenía espíritu de servidumbre, ¿no? Eso dominado. Ese es el problema también hasta ahora que aún persiste. Muy bien. En la guerra con Chile, según el autor, ¿quiénes fueron los verdaderos vencedores? A ver, esta pregunta todos me responden en el chat. Ya tienen solamente un segundo nada más para responder. Todos las tres me responden en el chat. En la guerra con Chile, según el autor, ¿quiénes fueron los verdaderos vencedores? ¿Listo? Listo, jóvenes. Entonces, la respuesta es la ignorancia y también el espíritu servista. Está acá, mire, está aquí, en este párrafo. Dice, la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. ¿Qué recuperamos cuando tengamos pueblos sin espíritu, de servidumbre y militares políticos a la altura del siglo? ¿Qué recuperaremos? A ver, su participación. A ver, Xiomara Gastelú. Xiomara Gastelú. Héctor Portal. No tiene audio, creo. Jordi Medina. Yo no sé si no quieren participar
El motivo no lo sé, o es que no están en clase. Realmente nos da mucho que pensar, ¿no? Esperemos, a ver, esperemos que no sea así, ¿no? Que sea porque hay problemas en el audio, ¿ya? Mario Peralta, Sí, profesor. a ver, tu respuesta en la pregunta 4. En la pregunta 4 dice, no fueron los chilenos sino nuestras limitaciones. A ver, lee la pregunta 4, léela. ¿Qué recuperaremos cuando tengamos pueblos sin espíritu de servidumbre y militares y políticos a la altura del siglo? Muy bien, ¿qué recuperaremos? Tacna y Arica. Tacna y Arica, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta. Gracias. Ahí está, ¿no? Recuperemos Arica, Tacna, Iquique y también Tarapacá. Listo. Ahora, ¿en quién se tendrá que confiar para la obra de Constitución Nacional? ¿En qué se confía? Contaremos con árboles nuevos, que darán flores nuevas. ¿Quiénes son? Los jóvenes, ¿no es cierto? Con nuevas ideas, nuevos pensamientos, un ímpetu juvenil, ¿no es cierto? Que quiere las cosas bien, ¿no? Que quiere olvidar el pasado, reconstruir el país de una forma que sea eterna, ¿no? Muy bien. Pasamos ahora a la parte final. Acá sí espero que todos participen, ¿ya? A ver. Discurso de Politeama. Autor, género literario, especie y tipo de ensayo. Esto ya lo vimos, ¿no? Esto ya lo vimos. Falta nada más ver el tipo de ensayo, nomás. A ver. Vamos a hacer por acá. ¿Vasallo quiere participar? Barbarán, Adrián, Ya, profesor, ya. Darío. A ver, Darío. ¿Cuál? El autor, Sí, autor. Manuel González Prada y Ulloa. Y Ulloa, muy bien. Género, Narrativo, narrativo, especie, literaria, ensayo. ensayo. Tipo de ensayo, recuerda que hay ensayo no argumentativo, discursivo, expositivo, político, religioso, ¿no? Político. Sí, muy bien. A ver, quizá tenga un poco de algo, ¿no? Tenga un poco de varios tipos de ensayo, pero en principal es un ensayo discursivo, ¿ya? El discurso. Sí, no tiene término político, también tiene ¿no? realidad nacional, también tiene ¿no? argumentos, pero sobre todo a todo eso encierra el discurso, ¿ya? Es el tipo de ensayo, discurso. Muy bien, a ver. En la letra A, de la pregunta 2, donde dice contenido, dice comentario acerca del título. Esa es tu opinión. A ver, tú comenta aquí en el libro nada más, no en el chat, ¿ya? Sino en tu libro, comenta, a ver, cuál es tu apreciación crítica de acuerdo a este título del discurso. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente, introducción. ¿Cómo se plantea la introducción del curso? ¿Cómo se plantea? Con una pregunta, se expone el tema, a su punto de vista. A ver, cómo se plantea? A ver, ¿cómo se expone la introducción? Plantea una propuesta, ¿no? Su punto de vista, o sea, es una tesis, expone su tesis. A ver, ¿el tema cuál sería? ¿Sobre qué nos habla en este discurso? En todo el discurso, ¿sobre qué trata? Realidad sociopolítica del Perú después de la guerra con Chile, ¿no? O sea, una verdadera construcción nacional ante la pésima administración del gobierno. La idea principal, ¿cuál sería? Si se dan cuenta, en uno de los párrafos está la idea principal. A ver, ¿alguien se dio cuenta dónde está la idea principal? Muy bien, a ver. Dice ahí, los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. Ahí se pone su idea principal, ¿no? Nuestro amigo Manuel González Prada. Y el mensaje, a ver, debemos dejar de tener un espíritu servilista. ¿Ve, Triana, aquí su opinión, creo? Triana.
Profesor, disculpe, me confundí. Ah, no quieres opinar ahora. Ujú. Ya, muy bien. Pero de opinión, pues. A ver, tu opinión sobre el mensaje. A ver, ¿qué más tú puedes acotar un mensaje sobre este discurso que has Eh, leído? a veces también debemos dejar de ser tan, ¿cómo decirlo? Está bien ser generosos con sus hermanos, pero me refiero a la patria, con los países, pero tampoco siempre a nosotros mismos dejarnos de lado, ¿no? De todas maneras, tener un poco de dignidad y orgullo al momento de hacer algo con los demás países, porque ya como ve, a veces no nos va tan bien ya. Muy bien, a ver. Y con respecto a los indios, a ver, el campesino, que estaban marginados por 3 siglos, ¿no?, de opresión. Bueno, eso, como usted acaba de decir, eso viene desde hace mucho tiempo y eso viene hacia racismo y no estoy de acuerdo con eso de que a los indios o campesinos los pongan de lado solo por ser tal como son, ¿no? Pero no estoy de acuerdo en el aspecto de que a esas personas las pongan de lado, las rechacen, no las apoyen, no les den importancia, ya que son personas como nosotros, nacimos todos, ¿no? Muy bien, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Ante esta marginación que todavía persiste, ¿no? Muchos todavía tienen ese sentido de marginación contra la raza aria, perdón, la raza campesina, ¿no? Nuestros indígenas. Pero recordemos algo importante. La raza inca, la raza cobriza, se sabe muy bien que fue una raza superior a la europea, tanto en físico como también en intelecto. Fue una raza superior. Y además también el Tantinsuyo es un ejemplo de gobierno en el mundo, porque los incas gobernaban de tal forma que todos tenían sus necesidades cubiertas, ¿no? Con el famoso audio, ¿no? Y la participación comunal. Entonces, no es una raza que se deba, ¿no?, hacer un lado, marginar, al contrario, se debe realzar la raza inca, ¿no? La raza cobriza. Sin embargo, los españoles nos dieron una idea de superioridad, ¿no? La raza blanca piensa que es superior, pues no lo es. Entonces, ante este mundo ya tan globalizado, tan pluricultural, y sobre todo que Perú es un país pluricultural y multilingüístico, debemos estar siempre, ¿no?, unidos, ¿no? Unidos en todo. Ahora mismo, en esta pandemia, se ha demostrado que el campesinado es un elemento importante, porque los alimentos es lo primero que se consume, lo que mantiene la vida. Entonces debemos de valorar el trabajo del campesino, ¿verdad? Muy bien. A ver, hablando dice acá contenido. ¿Qué argumentos usa para convencer? Dice acá, Sandra, un pensador dice austero y taciturno, el poeta que fulmine las estrofas del acero templado, y el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. No sé, acá está ya no argumentando porque su pensamiento es válido. Sois superiores a vuestros padres, tendréis el derecho de escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada de una guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Esos son argumentos convincentes, ¿no?, de cómo el punto de vista de González Prada es muy válido. Ahora, ¿cómo es el lenguaje? Es un lenguaje sobrio, alturado y también, ¿no?, antiacademicista, ¿no? Se revela ante la norma de gramática impuesta por la corona. Su estilo es cáustico, serio y mordaz. Cáustico se refiere, ¿no?, que es incisivo, ¿no?, que acusador, crítico, muy crítico de las personas que están equivocadas, que hacen un mal gobierno. Serio, ¿no es cierto?, y mordaz, ¿no? Muy bien. Entonces aquí hay una crítica, comentario sobre este discurso, que ustedes van a dar su opinión, ¿ya? Su opinión personal, eso lo hacen en su libro nada más, en su libro, ¿ya? Bien, joven, entonces ya el formulario y la ficha de aplicación lo voy a incluir más tarde, antes de las 2, en el Cubicol, ya, para que ustedes puedan ahí extraer los enlaces del formulario y también el video de la clase de hoy. Ya, entonces sería todo por hoy. Si hay alguna pregunta, un comentario,
¿Alguna duda? A ver, jóvenes.